¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy, más que nunca, la realidad. Lo que otros no te han contado, ni te contarán a esta altura del partido. Lo que otros no te han mostrado, ni te mostrarán aquí. Desde hace tiempo, desde hace 3 años y medio, te lo venimos mostrando, te lo venimos contando. Venimos clarificando la información para que estés bien informado como estás bien informado. Y a partir de este momento nos podés acompañar con el hashtag Macri versus Macri. Porque nos venimos preguntando, ¿cuál Macri es Macri? En esta última semana, ¿a qué Macri hay que creerle? Ha sido una sucesión el presidente de diferentes y peligrosas personalidades en menos de una semana. Ha cambiado de estados de humor, de ánimo, de ideas, de contradicciones, está lleno. Se ha dicho y se ha desdicho el presidente de la República. Ha confundido su rol institucional con el de candidato de un partido. Y en las últimas horas ha llevado a la Argentina peligrosamente al borde del abismo nuevamente. Porque ha confundido el presidente, reitero, su rol institucional de presidente de todos los argentinos con ser candidato de un partido. Y en esta confusión ha confundido o ha tratado de confundir a todos los argentinos. Fíjese, en menos de una semana, los distintos Macris que estuvimos frente a nosotros. El año que viene basta, el año que viene se va a volver a inundar, dentro de 2 se va a volver a inundar, dentro de 3 se va a volver a inundar y de 4 no se inunda más, no se inunda más. ¡Carajo! ¡No se inunda más! El nivel de admiración, de respeto y de cariño tengo por esta mujer. Todos ahora somos más responsables, todos somos más responsables de que este país salga adelante, así que a dormir y a empezar a trabajar desde mañana a mañana. Muchas gracias, muchas gracias. Y eso, bueno, eso es algo que debería ser una autocrítica al kirchnerismo y tratar de resolverlo, de construir esa credibilidad que hoy no tiene. Tienen ellos que trabajar para que tengamos una elección más normal en generar esa credibilidad. Como presidente estoy acá para ayudar en lo que pueda, pero no es fácil porque ellos ya gobernaron, entonces tienen que demostrar que van a hacer algo distinto de lo que hicieron antes. Quiero pedirles disculpas por lo que dije en la conferencia del lunes. Dudé de hacerla porque todavía estaba muy afectado por el resultado del domingo. Además, sin dormir y triste por las consecuencias que tuvo en la economía. ¿Cuál Macri es Macri? ¿Cuál es la responsabilidad que tiene hoy el presidente de los argentinos? ¿Cuál es la seriedad de un presidente que dice, coacheado hoy, maquillado para la ocasión, que habló porque estaba sin dormir, triste, nervioso? ¿Pero acaso un presidente no tiene que medir y pensar sus actos antes de hacerlo? Ya hay muchos economistas y empresarios que hoy insisten en que el lunes el gobierno irresponsablemente dejó actuar a los mercados, al rey mercado, para que el dólar se devalúe, para que el dólar suba, para que se deprecie nuestro peso y para después hacer esa conferencia de prensa irresponsable que hizo el lunes para echarle la culpa
a los votantes, a los argentinos que democráticamente y a conciencia eligieron otro proyecto de país, porque este nos tiene agobiados a todos, con desocupados, con indigentes. Recién el domingo el presidente se enteró que había pedido mucho esfuerzo, que había aumentado la pobreza, la indigencia. Recién el domingo el presidente, como los periodistas del WhatsApp presidencial, se enteraron de la dura realidad. Discúlpenme, con el respeto institucional que tengo por la figura del presidente y por el respaldo que lo vengo diciendo desde hace tiempo y se está cumpliendo. Mientras los propios que hasta ayer le chupaban las medias, hoy ya van a peregrinar a las oficinas del candidato presidencial Alberto Fernández, la institucionalidad la vamos a defender aquí. Pero discúlpenme, no creo en este Macri que pide disculpas. ¿Sabe por qué no creo? Porque lo dicen los propios funcionarios del gobierno nacional. La dispersión que hay en el gobierno, el desconcierto que hay en el gobierno, el enojo que hay en el gobierno con el propio presidente. Y mire hoy, el colega del diario Clarín, ¿por qué digo esto? Porque hoy, a primera hora, lo leíamos esta mañana, en Mañana Silvestre en Radio 10, el colega del diario Clarín escribió esta nota que anticipaba este Macri maquillado y coacheado que apareció hoy ante las cámaras. Mire, elecciones 2019, moderación para sobrevivir. El gobierno ensaya un cambio para ordenar el escenario. Los resultados del domingo dejaron en claro que agudizar el conflicto no es un buen plan para el gobierno y tampoco para la economía. Pero fíjese lo que cuenta el periodista y el colega del diario Clarín, anticipando lo que íbamos a ver después en este discurso guionado del presidente. Algo de eso hará Macri cuando anuncie un paquete de medidas para aliviar los estragos de la crisis. Mauricio ya no culpará al kirchnerismo por la crisis, dice un funcionario que trabaja en los anuncios. Será un mensaje con teleprompter. Será un mensaje con teleprompter. Queremos evitar que se enoje otra vez y reaccione como el lunes. Abunda ese mismo funcionario. Que nos estamos preguntando, ¿qué Macri? ¿Cuál Macri es Macri? Evidentemente, por lo que cuenta el colega y que dicen en el propio gobierno, hay un Macri desencajado, fuera de sí, que le tienen que guionar, ponerle un teleprompter para que no se vaya de sí y para que no diga irresponsabilidades como la del lunes, de las cuales hoy pide perdón. Así, de esta forma. Pedirles disculpas por lo que dije en la conferencia del lunes. Dudé de hacerla, porque todavía estaba muy afectado por el resultado del domingo. Además, sin dormir y triste por las consecuencias que tuvo en la economía. Pero prioricé atender a la prensa para calmar ansiedades, dudas, como siempre lo he hecho. Sobre el resultado de la votación, quiero que sepan que los entendí. Sepan que respeto profundamente a los argentinos que votaron otras alternativas. A los que votaron por nosotros en 2015 y esta vez eligieron no acompañarnos. Que eso haya sucedido es
y ordenaba, pero hoy es el presidente de los argentinos. Tiene que pensar en cómo va a garantizar estos meses de transición para entregar un país ordenado como recibió él en el 2015. Un país ordenado como recibió él en el 2015. Pero ¿sabe qué? Le voy mostrando para que usted me acompañe y para que veamos que acá no inventamos nada ni divagamos. Porque así como recién le mostrábamos lo que anticipaba hoy el colega sobre lo que después sucedió, este presidente coacheado con teleprompter, para que no se le suelte la cadena y diga cosas que irresponsablemente después repercuten sobre la vida cotidiana de los argentinos, lo dicen sus propios amigos. ¿Por qué digo que no creo en esto? ¿Por qué no creo en este discurso? ¿Sabe por qué? Mire la principal socia de Mauricio Macri, integrante del gobierno de Cambiemos, Elisa Carrió, lo que esta tarde, a horas del discurso del presidente, puso en las redes sociales. El primero, vamos al primero. Estamos analizando los resultados y hay demasiados datos que son incorrectos y muchos son votos a Macri directamente suprimidos en el telegrama. Dice Carrió, poniendo en duda la transparencia de un comicio que el gobierno fue el que en todo momento dijo. Pero ustedes se dan cuenta de la locura en la que está inmerso este gobierno, que dudan del resultado que ellos controlaron y demoraron para evitar el papelón de los 16 puntos de ventaja. Y el presidente convoca al diálogo y pide que lo ayuden, y su socia política después bombardea todo, dudando de un resultado contundente y otra vez burlándose de los argentinos que votaron otro proyecto. Pero además, mire lo que agrega en forma irresponsable. De modo tal que me da la impresión por gente que estuvo en el territorio, que el control narco en determinados sectores del norte y del conurbano es central. Así que en eso estamos trabajando. Cada vez estoy más segura de nuestra victoria en octubre. ¿Y a quién hay que creerle? ¿Al Macri que lo llama Alberto Fernández y le pide ayuda? ¿O a Carrió que desde atrás está diciendo nuevamente que la oposición, en esta locura que han inventado los trolls, hizo fraude el domingo? Otra vez el gesto antidemocrático. Nadie salió del gobierno a desmentir a Carrió. Nadie salió del gobierno a desmentir esta irresponsabilidad de Carrió. Por eso digo que no creo. Por eso digo que el gobierno está tratando de embaucar a la oposición, de ganar tiempo. Yo le pregunto a usted, ¿dónde quedaron los famosos 10 puntos que con bombos y platillos anunció el gobierno? En nada. No hicieron nada. Todo forma parte para este gobierno de un relato mentiroso, marketinero, de ganar tiempo, como las medidas que anunciaron hoy. Solo para ganar tiempo, para decir, estamos, algunas migajitas les podemos dar. Limosna, limosna, porque no sirven para nada frente a la devaluación que viene teniendo, frente a la depreciación del peso, frente a la eliminación del salario en los bolsillos de los argentinos. Si el presidente de la República, su partido y los partidos políticos realmente creen en la democracia, quieren cuidar la democracia,
y quieren cuidar la vida cotidiana de todos los argentinos que se ha degradado tremendamente en estos últimos días, seriamente deberían pensar en la forma de anticipar las elecciones, de no hacer sufrir más al pueblo, porque ¿sabe qué? El domingo hubo un plebiscito contundente de la ciudadanía. La ciudadanía ya se expresó, mayoritariamente no quiere este gobierno, quiere un cambio de modelo en la Argentina, y ya. Lo están diciendo muchos economistas. Mire lo que opina el economista cordobés Jorge Ingaramo, que en algún momento perteneció a la Fundación Mediterránea, estuvo muy cerca de los equipos de Federico Sturzenegger sobre este tema. Escuche la opinión de un economista. ¿Quién gobierna en la Argentina en este momento? Uno tiene la lapicera y no tiene el poder, y otro tiene el poder y no tiene la lapicera. Los perjudicados estamos acá y no tenemos idea de si esto recién empieza, cuánto va a durar. Vamos a estar 4 meses así hasta el 10 de diciembre. El Fondo Monetario Internacional los va a llamar a los dos y les va a decir, muchachos, a ver, ¿qué estoy financiando yo acá? A cortar el cronograma electoral, la gente tiene que votar, por supuesto, pero no podemos estar esperando 70 días para la próxima votación y después otros 40 y pico días para la entrega del poder. Eso cuando hay 4.600 millones de dólares diarios de vencimiento del ELIC y el poder de fuego del central va a estar limitado a la capacidad que le dé el fondo, que seguramente si no cumple las metas del tercer trimestre se la va a retirar esa capacidad de intervención. Así lo están diciendo los economistas, lo dicen muchos empresarios en privado. La dirigencia política seriamente y el gobierno debería estar pensando en la forma de adelantar las elecciones para no hacer sufrir más a los argentinos. Es un gobierno que está en debilidad política. Es un gobierno al que los mercados, el rey mercado que ellos mismos han endiosado, no les creen. Hoy mismo, ahora vamos a ver, tras la palabra del presidente, volvió a dispararse el riesgo país a niveles históricos, volvió a dispararse el dólar. Vamos a seguir haciendo sufrir día a día a los argentinos por la debilidad, por la inestabilidad de este gobierno que puertas adentro no sabe qué hacer. Hoy algunos ministros en conferencia daban pena porque les preguntaba y no sabían qué responder sobre medidas. El presidente no anunció ninguna medida concreta para el sector financiero que benefició ampliamente en estos años. Y hasta el propio ministro del Interior, Rogelio Frigerio, hoy admitió que lo único que pueden tratar de administrar es la transición hasta el 10 de diciembre. Mire, escúchelo. Y seguimos trabajando también en medidas de gestión. Tenemos de mínima la responsabilidad de gobernar este país hasta el 10 de diciembre y lo vamos a hacer. Vamos a seguir gestionando todos los días. Hay dentro del gobierno, reitero, peligroso lo que dijo Carrió, fue en contra de la palabra del presidente, nadie la desmintió. Hay un sector del gobierno que quiere la guerra. Por eso, ojo, no vaya a ser cosa que intenten embaucar a la oposición otra vez como han intentado en el pasado. Porque este presidente ha despreciado la oposición, ha despreciado al peronismo, ha despreciado a los sectores populares, lo ha dicho públicamente, los ha culpado en más de una oportunidad. Ahora dice que cree en el diálogo cuando no lo practicó. En la soberbia del poder, en la soberbia del triunfo, Macri ninguneó a todo el mundo. Mandó a meter presos a los que él quería ver presos. Hizo perseguir a los que él quiso perseguir. Y ahora, en las postrimerías del régimen, dice que se arrepiente y que quiere el diálogo y que piensan los argentinos que están sufriendo después de 3 años y medio. Pero entonces, ¿dónde estaba? ¿Qué país estaba gobernando? ¿No veía las propias estadísticas del INDEC?
Hoy finalmente el presidente se comunicó con el candidato presidencial Alberto Fernández, que realmente en forma impecable respondió de la forma en que le habló al presidente de esta forma. Tuvimos una buena charla, le di un poco, él me planteó un poco su preocupación por el estado de cosas, le di mi opinión sobre lo que creía que estaba pasando, le manifesté mi voluntad de ayudarlo en lo que estuviera a mi alcance, teniendo en cuenta que yo solo soy un candidato a presidente, no soy un presidente electo, y que el resorte del manejo de la economía y el manejo del país lo tiene el presidente, pero obviamente todos queremos preservar la institucionalidad y todos queremos que todo transcurra en paz, todos queremos que los argentinos estemos tranquilos, y bueno, le expresé mi voluntad en lo que pudiera ayudar dentro de esos límites, porque además está claro que Macri y nosotros representamos cosas diferentes, tenemos miradas muy distintas del país y por lo tanto tampoco me es fácil que yo avale sus políticas, porque si no hubiera sido lo que soy, un opositor. Pero de cualquier manera me parece que fue una muy buena charla y una buena forma de tratar de llevar tranquilidad al país y a los mercados. Todos queremos que la economía se estabilice. Al 10 de diciembre tenemos que hacer el esfuerzo todos los argentinos. Hay que llegar al 10 de diciembre, el presidente tiene que llegar al 10 de diciembre. Y hay que hacer el esfuerzo todos para que no discutamos más, no nos hagamos más esa pregunta. Y también habló de las medidas tomadas por el gobierno, porque quien tiene la responsabilidad de gobernar y administrar este país es el presidente Macri. No le pidan a Alberto Fernández, que ni siquiera es presidente electo, aunque pareciera ya un presidente electo, que tome o anuncie medidas. Es Macri y el gobierno el que tienen que hacerse responsables de la situación que ellos mismos han provocado. El candidato Fernández esto decía sobre las medidas anunciadas hoy por Macri. Hemos dado un paso y tenemos que estar más tranquilos, y ahora el presidente tiene que tomar las medidas que tenga que tomar. Las medidas que tomó esta mañana me parece que pueden ser vistas de diferentes modos. Creo que son una serie de medidas que promueven el consumo, que desde ese lugar no están mal, pero en el contexto en que se toman pueden ser muy riesgosas. Pero la verdad yo lo que quiero es que salgan bien, no quiero que salgan mal, quiero que le sirva a la Argentina, y bueno, y ojalá así sea. La verdad es que a esta altura tiene poco sentido que yo marque diferencias, porque lo que quiero es que eso salga bien, que no esté mal. Y también se refirió a la reacción estos días de los famosos mercados. Yo quisiera que la economía se tranquilice, la economía se ordene, que todos los que estuvieron vociferando que nosotros éramos Venezuela y todas las cosas que dijeron, por favor desdíganse, porque ellos fueron los que generaron este caos en el mercado internacional, sembraron dudas inexplicables, porque la verdad no sé qué tengo que ver con todo lo que acusaron ellos. Pero bueno, que yo les pediría que a todos esos que anduvieron vociferando en los canales de noticias, en la prensa, en los diarios, estoy hablando de dirigentes, no de periodistas, diciendo que nosotros éramos como Venezuela, que se den cuenta del efecto negativo que han causado sobre la economía argentina. Y que lo posible traten de aclarar que en realidad nosotros somos lo que somos. La Argentina en los últimos 130 años, hubo 5 años solos consecutivos de superávit fiscal. Fueron mis años. 5 años solos de superávit comercial. Fueron mis años. En esos años salimos del default y pagamos toda la deuda. ¿Qué tengo que ver yo con todo lo que estuvieron diciendo todo este tiempo? Contundente. Y los mercados internacionales reaccionaron a los anuncios presidenciales con 1.946 puntos de riesgo país. Sigue trepando. Siguen los mercados internacionales desconfiando ya totalmente, no creyendo en un presidente débil políticamente. Y vamos al ranking, tanto como decía Alberto Fernández, que hablaron de Venezuela. Ahí está, primero Venezuela en el ranking de los países con mayor riesgo país, 2.000 puntos. Cada vez acercándonos más a Venezuela,
La Argentina de Macri, 1925 puntos. Peleando el primer puesto de los países con más riesgo país. Tanto que hablaron desde el gobierno y el coro del periodismo oficialista, Venezuela, 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 no sabían otra cosa. Aquí lo tienen, la Argentina de Macri, peleándole el primer puesto a Venezuela de riesgo país. Tercero está Ecuador, 698 puntos, cuarto Ucrania, 541, Egipto, 536, bueno, y Túnez es el último con 496 puntos. Los mercados y el dólar, hoy el dólar, el presidente habló 9:30, los mercados abrieron a las 10, la respuesta del dólar, ¿cuánto fue? 63 pesos, 63 pesos, 20 pesos ha aumentado el dólar prácticamente en una semana por la debilidad política del gobierno de Mauricio Macri. Fernando Alonso, buenas noches, Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Y vos sabés que estaba mirando los números de las reservas internacionales, porque en este contexto uno tiene que ver qué es lo que está pasando. Hoy el Banco Central vendió 248 millones de dólares, más otros 60 millones que son los que vende todos los días por cuenta y orden del Tesoro. Así que tenemos más de 300 millones que vendió hoy. En esta jornada cayeron 810 millones de dólares las reservas. Habían caído 690 millones ayer y 578 el lunes. Estamos en una pérdida de reserva de 2.000 millones de dólares solo esta semana, Gustavo, parte de la corrida. Siempre decimos, antes teníamos información detallada de por qué caían las reservas, cuánto era de venta de dólares, cuánto era por cotización de los títulos públicos, cuánto era por la variación de monedas. Ahora no sabemos qué hay atrás. Es muy probable que esta caída de reservas esté escondiendo la salida también de dólares de los bancos, ahorristas que van a los bancos a retirar las divisas y llevársela para la casa. Vos mencionabas el dólar a 63. 74,929 la tasa de interés de la LELIQ, nuevo récord, sigue subiendo, muy poquito, ya está en 75, pero como demostró que la tasa no tiene incidencia sobre la cotización del dólar, no alcanza, no lo mueve prácticamente a la cotización del dólar, ahora el Banco Central ya la mueve muy poquito para solo garantizarse mantener la renovación de las famosas LELIQ. El mercado está muy preocupado, lo ve muy débil al presidente, entiende que no está ya con herramientas para controlar esta situación, está presionando para forzar definiciones de Alberto Fernández y me parece que hace bien a Alberto Fernández en no dar definiciones y no entrar en el juego que le plantea al mercado, Gustavo. Así es. Bueno, ya vamos a ir con las medidas y el desarrollo de estas medidas, ¿no? Antes vamos a ver la evolución del dólar, de este dólar a 63 pesos, producto de las irresponsabilidades del gobierno de Macri de los últimos días. Mire, arrancó el 15 de julio, estaba 43,41, el 9 de agosto 46,55 y ahora, pocos días después, el 14 cerró a 63 pesos el dólar, casi 20 pesos, casi 20 pesos. Y hoy el presidente no habló de este tema, hoy el presidente no envió ninguna señal de qué medidas puede tomar el Banco Central de la República Argentina para detener esta escalada. Es que la desconfianza en su gobierno es cada vez mayor. Y vamos a ver, Fernando, a compartir las medidas que hoy anunció el presidente. ¿Para qué sirven? Ahora lo vamos a estar analizando con el economista Andrés Aciaín, que hace mucho tiempo que viene marcando la debilidad de la economía argentina. Y también vamos a hablar con Federico Bernal, porque hoy anunciaron congelamiento de los precios de las naftas. ¿Se cumplirá? Porque ya el sector petrolero puso el grito en el cielo. Pero enseguida lo vamos a analizar con eso. Vamos, Fernando, a analizar, a ver las medidas que hoy anunció el presidente rápidamente. Sí, ¿te acordás que Bloomberg habría dicho que la economía argentina era la más vulnerable del mundo? Bueno, estamos viviendo todas las consecuencias de eso, ¿no? El presidente hoy anunció una serie de medidas que tenían como objetivo mejorar el poder adquisitivo de los sectores, dijo, de los trabajadores, en relación a dependencia, autónomos, monotributistas y en general. Ahí tenemos
las dividimos en dos capítulos, las que son permanentes y las que son efímeras, las que son solamente... Las que son electorales, digámoslo así, las que son electorales, las que el gobierno toma para ver si puede pescar algún voto. Digamos que son todas electorales, sí. Algunas van a tener efecto solo en estos 2 meses, otras quedan, como esta que mirábamos recién en pantalla, que tiene que ver con la elevación del mínimo no imponible de 20%. Sube el mínimo y suben también las deducciones especiales. Se hizo la cuenta de que esto equivale a poner 2.000 pesos en el bolsillo en los próximos meses, pero además un retroactivo de 12.000 pesos que todavía no está claro cuándo te lo van a devolver, si te lo van a devolver, si queda a cuenta del próximo año. Todavía no está muy bien claro qué va a pasar con ese retroactivo. Lo cierto es que para los próximos meses se calcula que te va a tener un efecto de 2.000 pesos en el bolsillo de los trabajadores que ganan más de 55.000 pesos en el caso de los solteros o más de 70.000 pesos brutos en el caso de los casados. A partir de eso se va a recibir este beneficio, se va a poder percibir esta devolución. Esta es otra medida permanente, el aumento del salario mínimo vital y móvil, pero todavía no sabemos qué es lo que va a pasar porque se tiene que convocar el salario. Se convocó hace instantes. Sí, se tiene que reunir y no sabemos a cuánto lo van a subir. Hay que recordar que están 12.500 pesos y que el último aumento fue de 25% contra una inflación interanual de 50%. Así que viene 25 puntos atrás el salario respecto a la inflación y se tiene que acomodar a todo este proceso nuevo. Y las becas Progresar, que van a aumentar 40%, pero hay que recordar que hace más de un año, si no me equivoco son 2 años que está congelado el monto de las becas Progresar y que además hicieron una limpieza muy grande del todo el padrón. Hay muchos chicos que perdieron la beca en estos últimos meses, así que es un aumento también con mucha tinte electoral porque va a llegar a muy pocos chicos, mucho menos de quienes lo tenían en 2016. Porque sacaron, como bien decís, Fernando, barrieron las becas Progresar, dejaron de pagar, como dejaron de pagar las pensiones por invalidez, porque este gobierno no cree en esas cuestiones, porque además son medidas que toman en contra de sus principios. Son medidas populistas para ellos, que las tienen que tomar para ver si rascan algún voto más. Simplemente por eso. En el caso de las medidas que tiene que ver con ganancia, claramente está destinado a un sector que este gobierno considera que son sus votantes, los de clase media y media alta. Pero no prometieron en la campaña del 2015 que iban a eliminar el impuesto a las ganancias, ¿o me equivoco? Prometieron muchas cosas, Bueno, Gustavo. pero no prometían, pero no era el caballito de batalla que iban a eliminar el impuesto a las ganancias. ¿Lo eliminaron? No solo no lo eliminaron, sino que lo pagan mucho más trabajadores ahora porque el impuesto se actualiza por debajo de las paritarias y por lo tanto cada año hubo más trabajadores que pagaron impuesto a las ganancias. Esto intenta corregir esa situación apenas. Bueno, muy ¿Más bien. medidas? ¿Sigue? Vamos. Hay algunas medidas más porque esas son las medidas que podríamos decir como permanentes, pero estas son las que son transitorias. La reducción de los aportes patronales, del descuento que le hacen a los trabajadores, hasta 2.000 pesos van a percibir en septiembre y octubre. Esto se supone que cada trabajador lo va a recibir con el salario a fin de mes, siempre y cuando la empresa esté en condiciones de abonarlo, porque hay muchas empresas que hacen la retención de los aportes patronales, pero después no lo depositan a la AFIP, y como es sueldo indirecto, el trabajador no se entera hasta el momento de jubilarse. Así que hay muchas empresas que van a tener dificultad para afrontar el pago de estos 2.000 pesos. Y además se va a hacer un aporte de 1.000 pesos en septiembre y octubre por cada asignación universal por hijo. Esto tiene claramente un efecto muy amplio en los sectores de menos ingresos, pero es extremadamente transitorio, 2 meses solos. Otras medidas transitorias, el bono de 5.000 pesos para los empleados públicos y de la Fuerza de Seguridad y Fuerzas Armadas. Y esto es extraño, Gustavo, van a reducir solo por única vez de la parte del monotributo la que corresponde a los impuestos. Esto es entre 111 pesos para la categoría más chica y 4.600 para la categoría más grande. Claramente beneficia más a los de más ingresos que a los de menos ingresos, ¿no? Pero es una única vez, 4.600 pesos. Yo me imagino un profesional que esté facturando en el orden del 1.000.000 de pesos que le estés intentando seducir con 4.000 pesos por única vez. ¿Para los jubilados? Para los jubilados nada. No hay ninguna medida en especial, solo
van a recibir el aumento que ya está pactado por la aplicación de la fórmula de ajuste previsional. Sí, pero a partir de septiembre. Exacto, es lo único que hay por ahora. Es por ley. Bueno, y los jubilados que le reducen ganancias también le entran en esa ecuación. Bueno. Esta es la última que tenemos. Bono... Eso ya lo habíamos leído. Sí. ¿Qué pasa con el tema de las pymes? Las pymes, plan de facilidad de pagos a 10 años y elevan de 6 a 10 los planes que podés tener en vigencia en forma simultánea. Esto en las pymes había mucho entusiasmo con estas medidas, pero decían, es muy poquito, es solo una cosa para seguir a flote, pero no cambia nuestro problema, que es la caída del consumo interno, Gustavo. Bueno, después de estas medidas, el riesgo país siguió subiendo, Siguió subiendo, lo reiteramos, llegó casi bordeando los 2.000 puntos, está el riesgo país y ya nos acercamos a un ranking de cercano a 1.946 puntos y ya en el ranking de los países de la región, vamos a verlo ya el gráfico corregido. Primero Venezuela, 2.000 puntos, segundo Argentina, 1.946 puntos, ahí, pegaditos, tercero Ecuador, 698, cuarto Ucrania 541, quinto Egipto 536, sexto Turquía 496. Y se acuerda que el viernes nosotros aquí le mostramos, siempre clarificando la información, desmantelamos con la ayuda de dos economistas, Pablo Gerchunov y el doctor Gerardo de la Paulera, el humo que se intentaba crear en la City con falsas encuestas, o mejor dicho, encuestas que estaban equivocadas, y la acción del gobierno para manipular con medios oficialistas el resultado de las elecciones del domingo, haciendo subir la bolsa artificialmente y poniendo en los diarios del sábado si los mercados votan, ya votaron por Macri, para manipular a la opinión pública. Bueno, comienzan a expresarse denuncias, se le están pidiendo de distintos sectores a la Comisión Nacional de Valores, que es la que tiene que investigar si hubo realmente movimientos irregulares y o ilegales, y está trascendiendo desde algunos sectores de la oposición que se ha puesto la mira en estas dos personas, Enrique Cristofani, CEO del Santander Río, y Gabriel Martino, CEO del ICBC. El rumor muy fuerte que serían dos de las entidades que estuvieron moviendo artificialmente para ayudar al gobierno en esto que después se hizo el sábado. Habrían movido también sus influencias y sus dinerillos. Se le está pidiendo a la Comisión Nacional de Valores que investiguen, que inicien una acción como corresponde a la Comisión Nacional de Valores, bastante desmantelada, y también hay diputados de la oposición, del Frente de Todos, que están preparando una denuncia para esta investigación. Esta mañana hablamos con el economista Gerardo de la Paulera, que sobre este tema decía lo siguiente. Había una burbuja en el sentido de que teóricamente había algunas encuestas que daban que había habido una reversión, digamos, de la tendencia, y se espiralizó de una manera. Y después dije que sí, que el MAE, que es el mercado abierto electrónico, no había tenido movimiento, y que en el mercado, digamos más mayorista, había tenido un movimiento muy grande, con lo cual yo no creo que, por ejemplo, por lo menos algún sector haya tenido o le haya dado pelota, digamos, a la encuesta trucha, como se dice, ¿no? Muy bien, pero habrá que investigar, Para eso está la Comisión Nacional de Valores. Comisión Nacional de Valores, ¿no? Nacional de Valores es la que tiene que investigar. Hoy estuvimos averiguando, no había ningún expediente abierto, pero bueno, sabemos que hay mucha inquietud, incluso dicen en otros ámbitos, mirando qué es lo que pasa. Bien, Andrés Anciaín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, ¿Cómo tu estás? primer análisis de lo que está pasando en la Argentina de hoy. Sí, hay que decir de esto también... Sí, de esto es importante. Sí, no, las consultoras, ¿no? Porque una Elipsis, que fue una de las que participó, junto a otras, digamos, pero fue la que dio una encuesta incluso ganadora de Mauricio Macri, bueno, también hay que investigar, porque tienen una responsabilidad, le hicieron perder mucha plata a mucha gente,
Hay quien sospecha que en realidad también, mientras se inflaban artificialmente valores de bonos y de acciones, otros vendían y salían a buen precio porque tenían la información real, ¿no? Círculos cercanos al gobierno que sabían que el resultado no era bueno y que aprovecharon para salir y embaucaron a un montón de gente que perdió mucha plata. A mí me estuvieron llamando gente que perdió plata con los fondos comunes de inversión, pero a rolete, le licuaron en 2 días el 20-25% de los ahorros de toda la vida, ¿no? Entonces, hay una maniobra muy grave, me parece ahí, en materia de fraude financiero y hay que investigar a todos. Yo lo digo porque yo soy de una consultora y siempre hablan las consultoras serias, la consultora seria. Ahí están las consultoras serias operando una maniobra financiera, haciéndole perder Ahora, tanta plata a tanta gente. ¿quién tiene? La Comisión Nacional de Valores que investigar esto. Y la justicia, me la parece. Justicia, A mí. ¿no? Tendría que investigar Bueno, la creo que justicia. hay diputados, hoy me dijeron que diputados del Frente de Todos están presentando una denuncia, porque esto hay que investigarlo, porque no solamente se trató, venciendo la veda, de manipular a la opinión pública, sino que está esto, porque uno se pregunta, entre lo del viernes y lo del lunes, ¿quiénes son los que ganaron? Otro punto con lo del lunes. Nosotros el lunes, cuando veíamos subir el dólar una escalada casi 61 pesos por la mañana, estábamos trabajando ahí dentro del Centro de Estudios Clarín Ortiz, justamente siguiendo la evolución del dólar, y veíamos que había muy pocas operaciones. Muy pocas operaciones por muy pocos montos, y un Banco Central prescindente que dejaba subir el dólar hasta casi los 61 pesos cuando tenía herramientas de intervención, un nivel alto de reserva que podría haber frenado de entrada a la corrida y dar una estabilidad, y que recién reacciona tarde con subastas que ya sabemos que son inefectivas porque las vienen aplicando hace mucho tiempo. Yo la verdad que me gustaría que alguien me explique para qué sirven esas subastas que dejan primero que una operación muy chiquita fije un precio de referencia alto del dólar y después salen y gastan 200 millones de dólares subastándolo a un precio fijado con una operación menor. Es una forma de intervención que realmente están gastando las reservas de toda la Argentina y no logran siquiera controlar el dólar. Si a mí me preguntás, yo creo que el gobierno había tomado la decisión de devaluar. Después del resultado electoral... Dijo, aprovechemos y culpamos a la oposición, claro, por la devaluación. Por eso mismo. No sé por qué habrán tomado la decisión. Fue una decisión administrativa que dijeron no vamos a poder aguantar un dólar en 40 y pico, mejor fijémoslo ya un dólar alto. También te ensartan de entrada los ristas, ya te desvalorizan. Entonces, sí, bueno, ¿para qué voy a comprar si ya me ensartaron? Pero la cuestión es que habían tomado la decisión de devaluar y la hicieron el lunes a la mañana, justamente como vos decís, Gustavo, para después en una conferencia de prensa decir que la devaluación que digamos dejó hacer el Banco Central ese día a la mañana no era responsabilidad del gobierno de Macri, era responsabilidad de la oposición, de la gente que votó mal. O sea, una forma de desperdigar el costo de una devaluación que va a tener un impacto muy grande en la inflación y en la pérdida de ingresos de la población. Pero además ahí, cuando uno va atando todos los cabos, no es que como hoy el presidente intentó justificarse, porque, a ver, lo cuentan los propios periodistas oficialistas, lo contaban anoche, que hicieron esto, adrede, como bien lo decís vos, y que entre lunes y martes hubo banqueros importantes y empresarios importantes que lo hicieron entrar en razón al presidente, que lo que había hecho el lunes había sido un acto de irresponsabilidad mayúscula. Sí, estaban jugando a quemar el país. Claro, estaban jugando ahí está, a Nerón. Y echarle la culpa a la oposición. Por eso uno dice que hoy, ¿qué Macri? ¿Cuál Macri es Macri? Sí. El del lunes, el de hoy que pide perdón. Bueno. Carrió que sale a decir que todo fue trucho el resultado del domingo. Por otro lado, el Macri del lunes que devalúa, el Macri del martes lanza medidas para tratar de lanzar el consumo. Nosotros estimamos que el impacto de estas medidas no va a llegar a compensar el efecto que tiene la devaluación con la suba de los precios, con el golpe al bolsillo de la población sobre el consumo. No va a lograr compensar. A lo sumo puede llegar a amortiguar la mitad. Nosotros estimamos que los trabajadores que pagan ganancia, que más o menos en promedio, con esta medida en promedio van a cobrar 5.000, 6.000 pesos, considerando el retroactivo, van a más o menos recuperar lo que van a perder por la inflación. Los beneficiarios de la UH también, porque el aumento está por encima incluso de la inflación, dado el valor de la UH. Los monotributistas no. El impacto sobre lo que ganan los monotributistas es mínimo, mucho más los que más necesitan, que le dan 111 pesos, ¿no? Una cosa que no es nada comparado con lo que van a perder con la inflación generada por la devaluación del lunes. Y ni que hablar los jubilados, donde ni siquiera hubo una medida particular. O sea, en promedio la población va a perder ingresos por la devaluación que
el gobierno tomó la decisión de hacer el lunes, y estas medidas solo van a ser un paliativo para un sector que en general no es el sector más de abajo, salvo la UH. Mira, tenemos para que analice con Federico Bernal, que le va a venir muy bien, una noticia de último momento, una marcha atrás aparente del gobierno sobre una de estas medidas que estábamos recién comentando. Está Nicolás Gandini, nuestro compañero especialista en tema energético. Nico, buenas noches. Hola Gato, ¿cómo andas? Buenas noches. Efectivamente, una marcha atrás de último momento. El gobierno suspendió la publicación del decreto que congelaba el precio de los combustibles por 90 días, que estaba previsto para mañana a la mañana en el boletín oficial, y va a buscar una última ronda de acuerdos, o intento de un acuerdo voluntario con las empresas petroleras, para que esto no implique la aplicación de la ley de abastecimiento. Eso es lo que se acaba de definir en el Ministerio de Hacienda y que se está comunicando en este momento a cada empresa petrolera. Entonces... Entonces es una situación de intentar de no aplicar la ley de abastecimiento, es decir, no congelar los precios por decreto, que era la decisión que se había tomado hoy durante el día, y buscar algún tipo de negociación voluntaria con las empresas, que parece muy compleja, porque YPF y el resto de las petroleras lo que le van a comunicar a Macri es que no están dispuestas a hacer o que es muy difícil que se puedan congelar los combustibles si es que no hay algún tipo de claridad en cuanto a qué va a pasar con el tipo de cambio, con el dólar, y esa es un poco la situación. Hoy, a esta hora, a las 9 de la noche, o poco antes de las 9 de la noche, es una marcha atrás de último momento. La resolución ya está escrita, el decreto ya está redactado, se acaba de decidir buscar mañana algún tipo de negociación de última hora, y si no, se aplicará lo que estaba previsto hoy. Bueno, Nico, gracias. Cualquier novedad antes de las 10 de la noche nos volvés a comunicar, por favor. Gracias, Un abrazo, Gato. Gracias. Federico, sí. Ahí, ¿sabés qué está pasando? El FMI se opone rotundamente a aplicar la ley de abastecimiento. El FMI quiere la derogación de ese tipo de leyes, y por eso es que el gobierno no la puede aplicar. Ahora, ¿el gobierno no sabe esto cuando prepara? No, bueno. Ahora, yo me acuerdo, estaba pensando Es que que anunciaba Nico Gandini, Aranguren, cuando era CEO de Shell y se tomó una medida de congelamiento en el gobierno de Néstor Kirchner, las barbaridades que Aranguren decía desde Shell. La ecuación es así: el gobierno tomó la decisión de congelar los combustibles y pensó que solo levantando el teléfono, llamando al presidente YPF y decirle, che, escuchame, por favor, manteneme congelados los precios hasta por 3 meses, con eso lo resolvía. YPF le dijo, no señor, yo no puedo tomar esa decisión porque mis accionistas, que el Estado es uno, pero tiene accionistas privados también, me pueden demandar si yo tomo esta decisión. Por lo tanto, es necesario que esto se tome por un decreto, por una ley. Vos me tenés que obligar a congelar. Cuando fueron a tomar esa decisión, le dijeron, no, espere, si van a aplicar la ley de abastecimiento, vienen las sanciones. Y tuvieron que volver al punto de partida. A ver, Federico, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Gustavo, y gracias por la invitación. Mira, yo quiero resaltar, en primer lugar, la gravedad institucional de esto que acaba de pasar. ¿Cuánto duró el anuncio del presidente? 11 horas. 11 horas. 11 horas y ya tiene que dar marcha atrás con una medida que dentro de todo era la mejorcita, que era congelar por 90 días el precio de los combustibles, de las naftas y el gasoil. Con los problemas que eso iba a significar, algo de lo que había dicho Alberto Fernández, porque en realidad acá íbamos a tener nuevamente problemas de desabastecimiento y aparte, para simplificar el análisis, esto se aplicaba a la mitad de las estaciones de servicio que tiene el país, que son las de YPF. Que además se le iba a perjudicar a YPF, que ya se la está destrozando. El macrismo destrozó YPF, que tuvo un balance negativo de 10.400 millones de pesos en el primer semestre. Se le iba a cargar a YPF con las pérdidas o el perjuicio de esta medida, que es congelar en el marco de otras petroleras que no lo van, de otras refinadoras o comercializadoras que no lo van a hacer. Pero la medida entonces, dentro de las dádivas que significaron las medidas que anunció el presidente, la medida relativamente más importante no la pudieron sostener ni 11 horas. Ahora... a ver, en el hilo que muy bien estaba explicando Andrés, esto demuestra la precariedad de este gobierno que toma medidas a los ponchazos solamente para tratar de engatusar, como decía Forbes ayer, a la sociedad argentina una vez más, y ni pensar en el fondo, si sirven o no sirven, o si lo pueden hacer. Absolutamente. Por eso creo que es muchísimo. A ver, si el presidente lo que quiere hacer es remendar el error del lunes, que ya no tiene sentido calificarlo y mucho menos descalificarlo. Si él quiere ser, al menos por una única vez, tiene esta oportunidad de ser por una única vez, y tal vez la última, ser sincero,
tiene la posibilidad de otorgarle algo de previsibilidad al pueblo argentino, de certidumbre. Lo que tiene que hacer el presidente, y vale muchísimo más que cualquier medida, y sobre todo las medidas que tomó, y esta que ni siquiera pudo sostener 11 horas, es mirarlo al pueblo argentino a la cara y decirle que si él es reelecto en diciembre, decirle y contarle al pueblo argentino cuánto va a pagar por las naftas y los combustibles, cuál va a ser el aumento, eliminada la demagogia de las elecciones. Claro. Sea sincero, señor presidente, por una única vez, y le vuelvo a repetir, esta es la última oportunidad, tal vez la última oportunidad que tenga de serlo. Dele previsibilidad y certidumbre al pueblo argentino una única vez en 4 años. ¿Cuánto va a pagar por la nafta y el gasoil en diciembre? Eliminada la demagogia de las elecciones. ¿Cuánto va a pagar por las tarifas de los servicios públicos que han convertido en una mercancía y que sus amigos se han llenado los bolsillos? Señor presidente, dígale al pueblo argentino cuánto ganaron sus amigos haciendo timba y llenándose los bolsillos con la energía como si fuera una mercancía cuando es un derecho social fundamental. Eso es lo que tiene que hacer el señor presidente. Andrés, es muy todos los ponchazos, ¿no? Todos los ponchazos y bueno, también la pérdida de soberanía, ¿no? Que el gobierno... Esto me hace acordar de la Rúa, ¿no? En un gobierno que ya está jugado, se acabó, digamos, la derrota electoral fue muy grande. Anuncia medidas y el FMI le dice no me gusta esta y ya la está bajando. ¿Quién gobierna este país? Bueno, claramente. Evidentemente gobierna el FMI. Claro que delegaron política y económicamente todo en el Fondo Monetario. No son capaces de sostener ni un mínimo acto de soberanía ya sabiendo que se van. O sea, de última... ¿Qué te importa ya lo que diga el FMI? Si ya sos presidente de la Argentina, ya te estás yendo, tomá una medida y si la considerás correcta, implementala, más allá de lo que opina el fondo. Te dicen que no, bueno, ya está, sí, total. La elección ya el resultado fue abrumador. Eso por un lado parece grave. Después, volviendo a la improvisación, pasó similar con el tema del apoyo a las pymes. A mí me hablaron muchas pequeñas y medianas empresas con las que nosotros trabajamos y me dicen... entrar a este programa, hoy día las tasas que nos están cobrando, por ejemplo, en los planes de refinanciación, rozan el 5% mensual. Cuestión que el costo de entrar a este programa es altísimo y aparte si lo pensás a 10 años con esas tasas que no sabes cuánto van a ser, no sabes en qué te metés, por un lado. Después muchas, como tienen deudas, le cobran para poder ingresar a un programa el 20% de cuota inicial de lo que tienen que pagar, lo cual genera... que en la situación actual que están las pequeñas y medianas empresas, ninguna puede hacer ese aporte inicial. Entonces, este plan de refinanciación de deudas termina siendo nada también. Termina siendo una medida que no conoce el sector, no sabe la situación que está, no sabe que no puede acceder a esos programas, que el costo de financiamiento es muy caro, que el acceso es muy caro, y termina siendo irrelevante. A mí lo que más me preocupa es igualmente el desorden en el Banco Central. ¿Por qué el gobierno hoy no toma ninguna medida con el tema más preocupante que es el riesgo país o, mejor dicho, la escapada del dólar y la devaluación? Porque para mañana puede seguir escapándose el dólar. A mí lo que me está empezando a entrar sospecha, ¿no? Viendo esto de que llaman, van a tomar una medida, el FMI le dice no, van para atrás, es que ni bien le fue mal en las elecciones, el FMI le haya dicho volvemos a la política de que el dólar lo fija el mercado. ¿No? ¿Se acuerdan que el FMI decía el dólar lo fija el mercado, hacen esa subasta, su tasa que no sirve para nada, para perder plata sirve, tiran plata ahí a un precio que ya está prefijado por operaciones chicas, o sea que convalidan precios exorbitantes, desperdiciando reservas cuando las podrían usar para fijar el valor del dólar? Es la misma política que el Fondo Monetario estableció cuando fue el primer acuerdo, por eso echó a Caputo, porque quiso desobedecer, porque Caputo era un tipo que podés opinar lo que quieras, pero sabía de operaciones financieras, porque laburó toda la vida de trader financiero, entonces sabía que eso no servía para nada y decía, déjenme intervenir, ¿para qué tengo la plata? Fijo el valor del dólar. Lo echaron por eso. Después cuando vinieron a la elección dijeron, no, ahora podés intervenir discrecionalmente, lograron estabilizar el dólar y pareciera, si uno ve lo que están haciendo en el mercado de cambio, que el FMI le dijo nuevamente que el dólar lo fije el mercado. Si es así, puede ser una inestabilidad muy grande en un contexto de transición electoral plantear que el dólar lo fije el mercado. Porque acá hay algunos que piensan, en el Fondo Monetario piensan que el dólar es como el mercado de las manzanas, ¿no? Hay demanda de manzanas, entonces pongo más manzanas y bajo el precio. Así no funciona el mercado en la Argentina del dólar. Es cuando pones la manzana, a qué precio y en qué cantidad. Si vos venís de entrada y decís, pongo todas estas manzanas a este precio, fijás un precio de referencia, podés dar estabilidad, podés proyectar algo. Ahora, vos dejás
que 3 tipos primero te operen con 3 manzanas, te pongan el precio de la manzana por la nube, y después va y decís, tengo todos estos cajones, ¿a qué precio lo quieren? Que es lo que están haciendo. Y además, Andrés, sin obligar a liquidar divisas a los exportadores, o sea, ni siquiera tenés... Yo vengo de andar por Córdoba, pasaba por los campos, las silobolsas explotaban. Las embutidoras están a full. O sea, el nivel de acopio de granos que hay, imagínate vos, con esta inestabilidad que hay, que no se sabe a cuánto va a estar el dólar, ¿quién va a liquidar una exportación? Sí, no, es gravísimo. ¿Quién la va a liquidar? Por eso llamó la atención que hoy el presidente, sobre el principal tema a cuidar, nada haya dicho. Tiene que Además, haber lo una que política, están ganando ellos, tiene que haber una política clara de fijación de un valor del dólar. Exactamente, mira, nosotros hicimos un cálculo en el observatorio, alrededor de 13, seleccionamos las principales 13 energéticas del país, y entre 2017, sumando 2017 y 2018, de ganancia operativa, casi 6.000 millones de dólares. Casi 6.000 millones de dólares. Y una cosa más que me quedó sobre el congelamiento de los combustibles, que ya no va a ser tal. Después lo que hay que recordar es que el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos de luz y gas en realidad fue otra enorme mentira. ¿Por qué? Primero, porque los usuarios comerciales, industriales, no se les congeló la tarifa. Segundo, porque la tarifa de luz se aplicó un aumento del 40% al principio de año y después se dijo, sí, el resto del año congelamos. Y en el gas pasó lo mismo, se aplicó el aumento de abril, se aplicó el aumento de mayo, se aplicó el aumento de junio, y ¿qué dijeron? Que el aumento que iba a venir en octubre, ese lo pateamos para adelante. De ese se hace cargo el Estado, otra vez subsidiando a las empresas, de los diferimientos de los intereses. Entonces, finalmente no tenemos el congelamiento de los combustibles y no tenemos el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos. Si Macri es reelecto, que eso es lo que hay que preguntarle, ¿va a seguir con la dolarización de la energía? Obviamente va a seguir con la dolarización de la energía. Y todo esto finalmente, ¿cómo cae en la realidad? ¿Cómo se contrasta con la realidad? El 35%, ahora mucho más, de los neuquinos y las neuquinas no pueden pagar el servicio público de electricidad en la meca de Vaca Muerta, que ahora se sostiene nada más que gracias al petróleo. Y ya ven los problemas que tienen las petroleras con esta decisión, cómo se impusieron las petroleras sus intereses. Y Macri hablando de la maravilla que vivimos en materia energética porque ahora, esto exportamos... también es otro gesto de debilidad del gobierno, porque si el gobierno no puede mantener con el poder político... A ver, recuerdo, Federico, vos te debes recordar, Andrés, cuando Kirchner hizo que... ¿Te acordás la pelea que hubo con Aranguren en CIO? Sostuvo la medida. Exactamente. Este presidente toma una medida y hoy la están ahí, ahora tratando de ir para atrás y de ver, tiene muy poco autoridad política. Totalmente, porque hace 2 años, en las elecciones anteriores, había hecho un acuerdo también así como el que pretende hacer ahora con las petroleras. Yo me acuerdo que habían aguantado el petróleo hasta el día de las elecciones, domingo a la noche, lo aumentaron después que había terminado. Finalmente es un gobierno que está atomizado y dividido y intervenido por las propias empresas. En este caso, en materia energética, por las productoras con sus intereses, las distribuidoras, las transportistas y las generadoras. Que esos intereses muchas veces, o la mayoría de las veces, entran en colisión. Porque el reparto de la renta energética no solamente es desigual para los usuarios, desde ya, sino también inclusive dentro de las propias empresas. Hay un reparto desigual. Y después lo tenemos al presidente que nos habla maravillas de la energía porque tenemos una balanza comercial energética que ahora estamos recomponiendo. Pero la salud energética de una nación, señor presidente, la salud energética de una nación no es la salud energética de la balanza comercial energética. No pasa por la capacidad exportadora la salud energética de una nación. Pasa por la salud energética de su pueblo. Y el pueblo argentino está enfermo energéticamente, está empobrecido a extremos inéditos en la historia de la Argentina y en la historia contemporánea de la humanidad. Totalmente. Andrés, ¿vos no creés que hoy tanto que el presidente habló, que habló con Alberto Fernández, que va a hablar, que la dirigencia política no debería hacer un acuerdo de adelantar elecciones si esto se sigue estirando, que va a seguir atacando el bolsillo de los argentinos? Y mira, o sea, uno desearía que no, porque el mandato es hasta diciembre y también lo que estamos viviendo en cierta forma es... Pero ¿cuánto se puede sostener la economía con esta inestabilidad? Pero vamos a plantear algunas cuestiones, digamos. Lo que estamos viviendo es el estallido final de un ciclo de endeudamiento y especulación montado cuando asume Mauricio Macri, acuerda con los fondos buitre, empieza a tomar crédito, a traer capitales especulativos, coloca... todo ese ciclo que empezó a derrapar ya el año pasado y entró en una fase de caída, porque en la conferencia del lunes el presidente parecía que el viernes éramos una maravilla y que el lunes estábamos mal.
El país viene derrapando hace un año y pico, por eso estamos en el medio de una crisis, la producción cayendo, la inflación en el 50%, el riesgo país que muestra el valor de los bonos ya estaba en una situación de reestructuración. Ahora pasó casi una situación de default en el valor, ¿no?, de los bonos. Bueno, lo que estamos viviendo en realidad es la etapa final del estallido de un esquema económico especulativo. Cuando vos la guita, los dólares en un país, no los haces vendiendo afuera, exportando tu producción más de lo que comprás, sino que lo haces pidiendo guita prestada, llamando a la timba. Al principio pagás intereses y pagás capital con la guita nueva que entra. Pero es un esquema Ponzi. Después, cuando ya no te empiezan a prestar, no tenés con qué pagar. Ahí apareció el FMI, apareció los chinos, mangueó ahí, siguió pagando un poquito. Pero ahora lo que se dan cuenta es que esto es impagable. Entonces lo que estamos viviendo, digamos, yo no sé si se soluciona con un acuerdo político. Porque lo que estamos viviendo es la crisis de un esquema económico de especulación y toma de deuda, como le explotó a Martínez de O, como le explotó a Cavallo. Por eso la sociedad ha elegido por otro modelo. Por otro modelo económico. La solución es un cambio de modelo económico que tiene que hacer ya un gobierno nuevo, pero lo que estamos viviendo lamentablemente es el final de un esquema de especulación y deuda que muchos advertimos cuando se inició. Yo fui a debatir el acuerdo de los fondos buitres al Senado y le dije a los senadores, ¿van a pagarle a los fondos buitres? ¿Van a tomar crédito externo? ¿Para qué? ¿Qué proyectos de inversión van a hacer? Me dijeron, no hay proyectos. Gracias Andrés, gracias Federico, Gracias como siempre. Bien, ya volvemos con Juana Morín, con Irina Hauser, que tiene información judicial. Vamos a seguir con el tema económico con Fernando. Ya llega Carlos Heller, vamos a estar analizando con Carlos Heller todos estos anuncios, esta marcha atrás. A 11 horas de un anuncio, marcha atrás del gobierno en el congelamiento del precio de los combustibles. Con Jorge Tayana, del tema político en este momento, de debilidad política del gobierno. Vamos a estar representantes de las pymes y bueno, todo el debate. Marco Labaña también está llegando, diputado nacional, vocero de Consenso Federal en tema económico. Marco Labaña también se suma para este debate. Enseguida tras la pausa.